En cuanto La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Hola a todos, buenas tardes. En nombre de Laboratorios Leti, el gran laboratorio de Venezuela, miembro del grupo de empresas Leti y sus empresas filiales, como lo son Genven, Genéricos Venezolanos, y Biocontroles, nuestra empresa de tecnología, les damos la más cordial bienvenida a este webinar exclusivo para nuestros amigos y aliados de Farmahorro. Mi nombre es Yarubay Anuel, soy gerente de comunicaciones corporativas y le quiero dar la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Pastor Galicia. El doctor Pastor Galicia es nuestro Chief Medical Officer, el director médico de Laboratorios Leti. Además es médico cirujano de la UCLA en Barquisimeto, es obstetra ginecólogo también de la UCLA en Barquisimeto, estudió bioética clínica en la UCB en Caracas, gerencia farmacéutica en la Universidad Metropolitana de Caracas, es exprofesor del posgrado de obstetricia y ginecología en la UCLA, es miembro de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, de la Sociedad Venezolana de Menopausia y Osteoporosis, miembro activo, y de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Es coordinador de la sección de bioética de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y nuestro gran amigo. Los dejo pues con el doctor Pastor Galicia. Adelante, doctor. Gracias, Yarubay. Muchas gracias por tus palabras. Bienvenidos a todos nuestros amigos de clientes de la cadena Farmahorro. Para la tarde de hoy tenemos una actividad bien interesante para hablar acerca de anticoncepción, pero un punto muy particular que son los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos de cuarta generación. ¿Me avisas, por favor, si está visible el compartir de la pantalla? Perfecto. Perfecto, ok. Entonces, como les mencionaba, hoy vamos a conversar acerca de los beneficios no contraceptivos de los anticonceptivos de cuarta generación. Para comenzar, y como una curiosidad, voy a mencionarles algunos aspectos históricos de la anticoncepción. El documento médico más antiguo que se conoce en la humanidad es el papiro de Petri. Está datado en el año 1850 antes de Jesucristo. Ese documento y otros que posteriormente se emitieron en esa misma cultura, como son los papiros de Cajún y el papiro de Evers, eran documentos médicos en donde se podía leer numerosas, digamos, recetas para dolencias de la época, y una de las que se manejaba era precisamente las recetas para aplicación por vía vaginal para ser usadas como anticonceptivos de barrera. El ingrediente activo de este primera receta era el excremento de cocodrilo. Imagínese usted tener que colocarse eso allí en los genitales para, por supuesto, evitar tener pues una relación sexual y quedar embarazada.
Por supuesto, para hacer algo más amigable, pues se ligaba o se combinaba con miel y bicarbonato, y esa solución gelatinosa era la que las damas de la época se colocaban allí en sus genitales inferiores para poder, bueno, dar lugar a alguna relación sexual y buscando pues evitar precisamente quedar embarazada. La cosa, por supuesto, no termina allí. Con el paso de los años, pues otros documentos pues, permitieron obtener referencias acerca de el uso de algunas sustancias para usarse como anticonceptivos. Y así tenemos en el mismo Talmud, que es el libro de la tradición hebrea, o en la Historia Animalia, que es el libro de Aristóteles, de la medicina griega, pasando por el Sun Tzu, que es el texto chino de medicina más antiguo que se conoce, ya de los años 500 antes de Cristo, también daban cuenta de algunas sustancias que se utilizaban como métodos de barrera. Vamos a dar un salto cuántico porque ya para el año 1600 de nuestra era, el médico Repner de Graaf de Holanda observó por vez primera los folículos ováricos, que son esas estructuras microscópicas que se encuentran en los ovarios de las mujeres en edad fértil y que son las que pues, le permiten pues, el milagro de la concepción. Esos ovarios podían, a través de estas estructuras que eran los folículos, secretar algunas sustancias llamadas hormonas ováricas, que no son otras que los caracteres sexuales secundarios a la mujer. Así pues, en 1928 fue que se dio ya finalmente nombre a una de estas sustancias llamada progesterona por los médicos Corner y Allen de los Estados Unidos, y se demostró que la progesterona favorecía la implantación y favorecía el embarazo. Y un año después, Edward Doisy de los Estados Unidos finalmente descubre la utilidad de otra de estas sustancias llamada estrógeno, que es la que en definitiva otorga u ofrece los caracteres sexuales secundarios femeninos pues, a todas las mujeres que pues, tengan estas hormonas en su organismo. Entonces comenzamos ya, habiendo mencionado pues, estas curiosidades, el érase una vez. Érase una vez en una sociedad no muy lejana a la nuestra, nuestras familias eran súper numerosas, independientemente de su color, de su condición social o pues sencillamente de dónde estuviesen ubicadas. Las familias eran muy numerosas. Las madres y los padres pues siempre mencionaban que las familias estaban compuestas por todos aquellos hijos que Dios nos podía dar, los que Dios quiera que nos dé. Y de manera paralela, los químicos, farmacéuticos y médicos de la época, estamos hablando de ya los años 50, estaban ya desarrollando fármacos para tratar algunas dolencias o desórdenes menstruales severos en las mujeres. Es así como en el año 1957, la FDA de los Estados Unidos aprueba Enovit. Enovit se aprobó con esa indicación, el tratamiento de los desórdenes menstruales severos. Y solo 3 años más tarde, esta misma píldora que estaba destinada para tratar los trastornos menstruales, era aprobada como anticonceptivo. Tuvo un impacto inmediato. Apenas un año más tarde, más de 1 millón de mujeres en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido ya estaban tomando anticonceptivos. Vale la pena destacar que en esta primera época o etapa de los anticonceptivos, estos eran solamente prescritos a mujeres casadas. ¿Okay? Debían certificar que estaban casadas y que no tenían problemas pues, para tener hijos y bueno, que sencillamente no querían tener más hijos. Ya para el año 1960, Enovit, que es una combinación de noretinodrel y mestranol, proporcionó o provocó una transformación significativa en las familias. Y en muy corto tiempo pasaron de ser esas numerosas familias que ustedes vieron en las fotografías anteriores a constituirse en pequeños núcleos de 3 o hasta 4 miembros en promedio. Eso sumando a la pareja, pues a madres y padres. Es decir, que ya para ese año más de 10 millones de mujeres ya estaban consumiendo la píldora, que era como se le llamaba pues, a este producto.
La píldora, para una publicación realizada en el año 1999 por la revista Newsweek, fue denominada entre los 10 inventos más importantes de los últimos 2000 años. El título que se le dio a este artículo es que una pequeña pastilla puede tener el mismo efecto que una bomba atómica. La pastilla o la píldora cambió para siempre el rol social de la mujer, la conformación tradicional de la familia, e instauró la noción de que la mente es quien controla el cuerpo y no viceversa. Ya para esta época, por supuesto, aquella restricción de que la píldora solamente podía ser tomada por mujeres casadas ya se había eliminado hace mucho. En los años 70, pues hubo una gran revolución donde sencillamente todas las mujeres expusieron el derecho que tenían de poder hacerse de este importante invento de la farmacia moderna y poder lograr pues el deseo de poder retrasar la maternidad y poder acceder al mercado laboral, poder estudiar, poder desarrollarse como seres humanos, como personas, como miembros de una sociedad, y retrasar la maternidad hasta que ellas quisieran. Y asimismo explotar su propia sexualidad. Pero hemos hablado de la píldora y todo esto, y que es un anticonceptivo oral. Rápidamente, un anticonceptivo oral no es sino la combinación de las dos hormonas que les mencioné hace rato, que habían sido descubiertas en los años 20, un estrógeno y un progestágeno, ¿ok? Que combinadas adecuadamente provocan este mecanismo de acción. Van a provocar la inhibición de la secreción de las gonadotropinas a nivel del centro hipotálamo-hipófisis. Es decir, si ustedes siguen la flecha acá del cursor, en esta zona que está acá se producen unas sustancias que estimulan a los ovarios para que produzcan estrógeno y progesterona. Si la dosis de hormona que se está administrando a través de la píldora o por medio de la píldora es constante, hay una inhibición de la secreción de esas gonadotropinas a nivel de esos centros y por lo tanto se logra una supresión primaria de una hormona llamada hormona luteinizante, por lo tanto ya no va a haber ovulación y también se va a suprimir la secreción de la FSH, por lo tanto se inhibe el crecimiento folicular de los folículos ováricos. Si no hay crecimiento folicular de los folículos ováricos, entonces tampoco puede existir ovulación. Y esto es bien importante porque además, además de, por supuesto, de evitar el embarazo, el efecto progestacional de las píldoras produce cambios en el moco cervical, lo que la hacen impenetrable al transporte espermático y alteran la peristalsis y secreción de las trompas de falopio, por lo cual hace prácticamente inviable la producción o la realización de un embarazo. Estos han sido los que tradicionalmente han sido los estrógenos que se han utilizado para el desarrollo de fármacos en el mundo. El mestranol, con el que tenía Enovit, por ejemplo, y el etinelestradiol, que es el que tienen la inmensa mayoría de los fármacos anticonceptivos modernos. Con los progestágenos es otra historia. Los progestágenos arrancaron con la progesterona natural, pero posteriormente se han venido diseñando nuevas moléculas para agregar nuevas funciones o nuevos efectos que puedan beneficiar no solamente el tema de la anticoncepción per se que tienen estos productos, sino otros temas adicionales de salud de las mujeres. Inicialmente se diseñaron algunos fármacos progestágenos estructuralmente relacionados con la progesterona, como los pregnanos. Ahí tenemos como ejemplos el acetato de ciproterona o el acetato de clormadinona. También hay derivados de los 19 norpregnanos, como el acetato de nomegestrol o la demegestona o la trimegestona, que son otros fármacos progestagénicos que se incorporan a los anticonceptivos. También están los estructuralmente relacionados con la testosterona, como los estranos y los gonanos. Los estranos como el acetato de noretindrona, el linestrenol, el noretinodrel, y los gonanos como el levonorgestrel, el desogestrel, el gestodeno o el norgestimato. Y finalmente los derivados de la espironolactona, cuyo único representante hasta ahora es la drospirenona. Esto también lo podemos ver de esta manera cuando se habla acerca de las generaciones de anticonceptivos. Sabemos que hay fármacos anticonceptivos de primera generación, es porque eran portadores o son portadores
en su composición de acetato de medroxiprogesterona, acetato de ciproterona, noretisterona o linestrenol, que son de las primeras progestinas que se sintetizaron. Los fármacos de segunda generación que estuvieron, digamos, boga entre los años 70 y 80, incorporaron novedosos para esa época progestinas como el levonorgestrel, el dienogest o el norelgestromin. Y de tercera generación, ya para los años 90, el gestodeno, el desogestrel y el etonogestrel. Con el etonogestrel vinieron unos cambios importantes muy buenos, así como con gestodeno, pero ya para el año 2000 hubo un cambio tremendo con la llegada pues, al mercado farmacéutico internacional de este derivado de la espironolactona, como lo es la drospirenona. Aquí en este gráfico podemos ver esquematizadas de todas las progestinas que conocemos hasta ahora, las derivadas de la progesterona directamente y algunas de las derivadas de testosterona conocidas como las progestinas o fármacos de primera generación. Asimismo tenemos las de segunda generación que también, y de tercera, que son derivadas de la testosterona, y la de cuarta generación solamente, como les mencioné, drospirenona. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual entonces aparecen tantas variedades? Yo les mencionaba que la necesidad de ofrecer nuevas ventajas o nuevos efectos adicionales al efecto progestagénico, que es el que ven en la primera columna a mano izquierda en este cuadro que les estoy presentando, donde todos los fármacos, por ser precisamente derivados de los progestágenos, pues tienen ese efecto progestagénico, es decir, un efecto que favorece precisamente los embarazos, ¿ok? Y la adición de nuevos efectos o el descubrimiento de nuevos efectos le dio un poder interesante a estos fármacos para tratar otras condiciones de salud. Por ejemplo, para tratar los problemas relacionados con la obesidad, con el síndrome de ovario poliquístico, con el acné, con los trastornos androgénicos, entonces incluso con la sexualidad. Entonces, estos fármacos tienen diferentes efectos, entre los cuales destaca precisamente drospirenona, porque además de tener los conocidos efectos progestagénicos que tienen todos los progestágenos y por ende todos los anticonceptivos, tiene un efecto antiandrogénico bastante fuerte, un efecto antimineralocorticoide también muy notorio, y esto en ausencia de efectos glucocorticoides que eran característicos de los fármacos de primera y segunda generación. Lo cual es beneficioso porque permite en la actualidad que estos fármacos sean usados con total seguridad por personas, por ejemplo, que tengan trastornos metabólicos como diabetes o por personas que tengan trastornos hipertensivos. Personas que tengan trastornos como el acné o la alopecia, o que tengan problemas de retención hídrica como consecuencia, por ejemplo, del ovario poliquístico. Este cuadro muestra que inicialmente la efectividad de los anticonceptivos orales se medía mediante un índice llamado índice de Pearl, que no es otra cosa que el número de embarazos no deseados presentados en 100 pacientes durante un periodo de un año. Un anticonceptivo oral de calidad con buena eficacia anticonceptiva debe tener un índice de Pearl entre 0,1 y 0,9. Y los anticonceptivos de solo progestágeno por lo general muestran índices de Pearl alrededor de 0,4 a 2,5. Esto es porque los anticonceptivos de solo progestágeno no tienen ese estrógeno adicional que es favorable para el adecuado control del ciclo, para un mejor control, por supuesto, también de las posibilidades de embarazo, y que adicionalmente pues son de gran beneficio precisamente para evitar los embarazos. Los anticonceptivos de solo progestágenos, como recordatorio, son útiles, por ejemplo, para la lactancia o en la transición hacia la menopausia. Este trabajo que les estoy mostrando acá fue un trabajo en el que tuve el honor de participar como autor, donde nosotros queríamos calcular el índice de Pearl de una combinación de tinilestradiol de 30 microgramos con drospirenona de 3 miligramos, conocido comercialmente como Genesa en el mercado venezolano. Determinamos que es un anticonceptivo de baja dosis, eficaz para el control de natalidad, que tiene un bajo índice de Pearl y que además ofrece otros beneficios de carácter no contraceptivo,
como el de menstruaciones regulares menos dolorosas, con la mejoría de trastornos dermatológicos asociados al hiperandrogenismo o al acné o al hirsutismo, donde no existían o no se presenciaron alteraciones en la composición corporal ni en el perfil bioquímico de las usuarias, sin efectos algunos sobre los parámetros hemodinámicas de las mismas. Por otro lado, esta combinación, que tiene un perfil farmacológico similar al de la progesterona, es decir, la drospirenona, tiene propiedades antimineralocorticoides y antiandrogénicas, y tal como se los había mostrado en el cuadro anterior, pues carece de actividad estrogénica, glucocorticoide y antiglucocorticoide. Aquí, por ejemplo, mostramos los resultados de un trabajo realizado por Apter en el 2003, donde el uso demuestra que el efecto antimineralocorticoide de drospirenona en apenas 6 ciclos logra una reducción significativa de distensión abdominal, de tensión mamaria y de edema en las extremidades en las usuarias de estos fármacos contentivos de drospirenona. Este efecto antimineralocorticoide es el que provoca que no se ocurra una retención hídrica propia de los ciclos menstruales al final, y que es característico de un síndrome llamado síndrome premenstrual o síndrome de tensión premenstrual. Ese dolor mamario, ese edema de las extremidades y esa distensión o esa sensación de distensión abdominal desaparece con el uso de anticonceptivos que combinan drospirenona. Por otro lado, este trabajo de Requena y Jombart del año 2020 habla acerca del efecto antiandrogénico de esta combinación. Ellos realizaron un metaanálisis donde encontraron que los progestágenos más eficaces o más efectivos para el tratamiento del acné son el acetato de ciproterona y la drospirenona, pero que en alguna situación concreta para elegir como anticonceptivo un fármaco, puede elegirse uno que tenga drospirenona, ya que además disminuye la retención hídrica por el perfil mineralocorticoide que tiene. Por lo tanto, también es más aceptado por las pacientes que padecen síndrome premenstrual. De hecho, hoy por hoy, ya los anticonceptivos que contienen acetato de ciproterona no son indicados como tales por una serie de regulaciones aparecidas internacionalmente y suscritas por la Agencia Europea del Medicamento y por la FDA, y que han sido seguidas por nuestras autoridades regulatorias nacionales. Este fármaco se utiliza para el tratamiento de los desórdenes asociados al acné y al hiperandrogenismo, pero no básicamente como anticonceptivo. Me refería a los fármacos que contienen acetato de ciproterona. Este trabajo entonces que les venía mencionando, pues concluye que los beneficios de Genesa, que es nuestra combinación de etinilestradiol con drospirenona, brinda a las usuarias de este método un resultado óptimo y muy bien valorado por todas ellas. Toda vez manifestaron su deseo de continuar con el tratamiento de este anticonceptivo, lo cual es muestra de aceptabilidad, cumplimiento y tolerabilidad. Adicionalmente, esta combinación anticonceptiva previene síntomas climatéricos, previene la osteoporosis, las hemorragias uterinas, las hiperplasias endometriales y el cáncer endometrial. Hay también una disminución significativa del riesgo de cáncer ovárico y cáncer colorectal. Por supuesto, hay una notoria disminución de la dismenorrea y de los signos de hiperandrogenismo que pueden padecer algunas mujeres, sobre todo en asociación del síndrome de ovarios poliquísticos. Pero no solamente eso se detiene allí, incluso organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas utiliza dentro de sus estrategias para reducir la mortalidad materna uno de estos 3 pasos, donde la planificación familiar de calidad a base de combinaciones que son efectivas sobre todo para las mujeres más jóvenes, son valorados por esta organización. De hecho, la directora ejecutiva de este Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas, Natalia Kanem, en el año 2018, mencionó que cuando una mujer tiene la posibilidad de evitar o de retrasar su embarazo y dispone de los medios para hacerlo, ejercerá un mayor control sobre su propia salud y sobre su trabajo para alcanzar un pleno potencial económico. En otras palabras, este tipo de fármacos empodera a las mujeres para hacer mejores cosas. Y ya llevamos 60 años, ya la píldora lleva 60 años en el mercado mundial
y en 60 años hemos visto muchísimos cambios. Tanto así que si la mujer cambió, pues los anticonceptivos también. Y por eso hoy día traemos este fabuloso anticonceptivo de 4ª generación que ha llegado pues para quedarse. Así que bueno, Genesa es el poder para cuidarte. Empodérate con Genesa y bueno, muchísimas gracias por su amable atención. Muchísimas gracias, doctor Pastor, por su excelente ponencia. Y bueno, les dijimos aquí a nuestros amigos de Farmahorro que si tenían alguna pregunta, pero creo que todo quedó bastante claro. Vamos a ver. Por aquí tenemos una pregunta. Vamos a ver, dice, en una paciente con niveles de prolactina elevados, ¿cuál es el efecto de la píldora como Genesa? Okay. Una mujer con problemas, con hiperprolactinemia, por lo general, esa es una condición que de por sí evita en ella el embarazo. O sea, hay trastornos de fertilidad que están asociados precisamente al incremento de la prolactina. En este caso, el uso de un fármaco como Genesa no va a causar ningún tipo de modificación, pero en el momento en que esta usuaria del producto desee quedar embarazada, si no ha resuelto su problema de hiperprolactinemia, igualmente no va a quedar embarazada cuando deje de usar el anticonceptivo y desee utilizar desee buscar familia. Pues. Cuando yo les mencionaba, por ejemplo, que en los años 60 se pedía a las mujeres que estuvieran casadas y que hubiesen probado la fertilidad, con los años nos hemos dado cuenta que hay ciertos mitos que vinieron de la mano de la apertura o de la libertad de uso de los anticonceptivos. Cuando se comenzó a decir que el uso de los anticonceptivos por muchos años podía resultar tóxico o podía resultar en infertilidad definitiva. Y eso es sencillamente falso, porque lo que sucede es que muchas mujeres que en la antigüedad, pues cuando me refiero a la antigüedad era hace 60, 50 años, utilizaban los anticonceptivos, los utilizaban ya sabiendo que ellas podían quedar embarazadas y ahora decidían dar un stop a esa posibilidad de embarazarse y de tener más familia. Al abrirse la revolución femenina, la revolución sexual femenina y poder todas las mujeres en defensa de su propia feminidad pues, y de su propia autonomía como mujeres, poder utilizar estos fármacos a su libre albedrío, muchas mujeres de estas, así como el ejemplo que la amiga Mendoza interroga o pregunta acá, que es que ellas tenían problemas de hiperprolactinemia, esas mujeres de por sí no podían quedar embarazadas, pero decidieron usar el fármaco anticonceptivo. Y una vez que dejaron de usar el fármaco, al no quedar embarazadas, pensaban que era por causa del anticonceptivo. Y no era por eso, sino por causa de su problema de base. Aquí, en estos casos, entonces yo lo que invito es que siempre, antes de usarse un anticonceptivo, es útil, necesario, el adecuado consejo de parte del profesional de la salud, específicamente del ginecólogo, para descartar cualquier inconveniente relacionado con la fertilidad de esta usuaria y que, por el contrario, podamos también incluso ofrecerle el mejor anticonceptivo para su condición que tiene. Porque hay anticonceptivo para todas. Es así. También por aquí nuestro amigo Franco. Buenas tardes. ¿Se puede tomar Genesa para la alopecia? Claro, la indicación de Genesa no es como tal esa, pero sí sabemos que la alopecia es la consecuencia o puede ser la consecuencia
de un hiperandrogenismo en una mujer. Entonces, el ofrecerle un fármaco con efecto antiandrogénico como Genesa, gracias a su combinación con drospirenona, le vendría a regular su problema de hiperandrogenismo y mejoraría notoriamente sus problemas de alopecia. Y no solamente, como les mencioné, los de alopecia, sino también los de seborrea, es decir, la desgrasa en la piel, los de acné, la retención hídrica, la tensión mamaria y todos los efectos beneficiosos que el uso de un fármaco como Genesa, que combina etinilestradiol y drospirenona, ofrece para este tipo de pacientes con hiperandrogenismo. Mucho ha cambiado desde las primeras píldoras, definitivamente. Pues sí, definitivamente, así es. Aquí nos preguntan, ¿cuándo es el mejor momento para comenzar a tomar Genesa y a qué días del periodo menstrual? Ok, esta es una pregunta muy interesante porque siempre hay esa pregunta es básica en nuestras consultas ginecológicas. El momento ideal para iniciar un fármaco o una píldora anticonceptiva como Genesa es dentro del periodo de los primeros 5 días de inicio de la regla. Si es con el primer día, pues mucho mejor. Pero con los primeros 5 días del inicio de la menstruación es el momento para iniciar Genesa. Se toma la primera píldora del blister, de acuerdo al recordatorio que aparece en la parte posterior, de acuerdo al día de la semana, y de forma consecutiva va siguiendo la flecha para tomar cada día, siempre a la misma hora, una píldora del anticonceptivo hasta que finalice, luego de 21 días. Eso, es decir, 3 semanas. Una vez finalizado estas 3 semanas, lo usual es que durante los siguientes 7 días no tomen ningún tipo de anticonceptivo. En ese periodo de tiempo va a haber el sangrado por deprivación o lo que también le dan por llamar pues la menstruación en estas pacientes. Y al término de los 7 días va a iniciar un nuevo paquete. ¿Ok? Entonces, recordar entonces que el mejor momento para comenzar a tomarla es con la menstruación, dentro de los primeros 5 días, para garantizar que el efecto anticonceptivo va a estar presente desde el momento en que empieza a tomar Genesa. Excelente. Siempre hay que tener la otra cajita por ahí, por si acaso. Sí, bueno, eso es así, eso es correcto. Aquí no sí, tengas sí. una sola y esperas a que se termine la otra para adquirirla. Tienes que tener tu cajita siempre lista. Tal cual. Bueno, doctor Pastor, no hay más preguntas por aquí. Nuestros amigos de PharmaAhorro, pues todo les quedó muy claro. Y bueno, en aras del tiempo, quisiera su mensaje final para nuestros amigos, por favor. Ok, bueno, el mensaje o la tarea que nos debemos llevar todos es que todos ustedes, mis queridos amigos farmacéuticos, son también un poder dentro de su farmacia para asesorar adecuadamente en términos de buen uso de fármacos como estos anticonceptivos. La recomendación sentida que como médico especialista en obstetricia y ginecología yo les hago siempre es que, por favor, si tienen alguna duda o inquietud, no duden ni por un momento en decirle a su paciente, a su cliente en la farmacia, que tenga bien consultar con su médico ginecólogo de confianza para cualquier problema relacionado con sangrado menstrual irregular, sospecha de embarazo, la presencia de síntomas relacionados con sus problemas ováricos, porque el profesional de la ginecología es el que está llamado pues a atender, a evaluar, diagnosticar y hacerle el seguimiento adecuado a todos estos problemas. Y apoyándonos siempre pues en nuestros amigos farmacéuticos para la dispensación adecuada pues de los fármacos con los récipes emitidos por nosotros. Asimismo, bueno, recordarles que estamos plenamente a su orden en mi condición de ginecólogo y también como director médico de esta gran familia, la gran familia de Laboratorios Leti. A todos ustedes por su atención en la tarde de hoy. Muchísimas gracias y será, como dice por allí, pues hasta el próximo 8 de julio. Así es. Muchísimas gracias, doctor Pastor.
Gracias a nuestros amigos de Farmahorro por el tiempo prestado hacia nosotros. Les recordamos que el 8 de julio tenemos un nuevo encuentro para una buena y maravillosa noticia con un nuevo lanzamiento que tenemos de la gran familia Leti. Y los esperamos, tomen nota, agéndenlo. Este webinar también fue grabado porque hubo varias farmacias que escribieron por allí que tenían problemas de intermitencia. Este webinar fue grabado y estará publicado en nuestro canal de YouTube, que es Laboratorios Leti SAB. Los invitamos a seguirnos y a activar las notificaciones para que estén al día con toda la educación médica continua que estamos realizando para farmacéuticos y para especialistas, y está a la disposición de ustedes para consulta. Entonces, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, sus empresas hermanas Leti, Laboratorio Genben y Biocontrolet, les damos las gracias por habernos acompañado en este espacio y nos vemos próximamente el 8 de julio para otro nuevo encuentro. Muchísimas gracias a todos, gracias doctor Pastor y nos vemos muy pronto. Gracias a ti. Hasta luego y feliz tarde.